unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos y bienvenidos. Me gustaría que en esta mañana tuviéramos especial atención porque toca un pasaje que habla directamente a quienes no conocéis a Cristo. Y eso es, creo, el regalo que debes de recibir por gracia en Cristo Jesús. Pero el requisito es que puedas quererlo. La Biblia nos enseña que por gracia sois salvos, pero por el único medio de la fe. Así que lo que se expone ministra a tu corazón, el Espíritu Santo muestra tu condición, pero eres tú quien tiene que creer lo que Dios dice. Y como consecuencia de que tú crees lo que Dios dice, entonces que ocurre ese milagro. Eso es lo que hemos enseñado de la enseñanza del nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo, del agua del Espíritu. Y necesitamos esto con urgencia. No porque los días sean malos, estamos en tiempos peligrosos, es una gran verdad, pero los apóstoles también estaban en días peligrosos. Cada época, cada generación del siglo I, desde que se fundó la Iglesia, han sido días difíciles, porque siempre ha habido un anticristo luchando contra la Iglesia, siempre, no es nada nuevo. Pero la verdad hay alguien quien lo detiene, lo ha estado deteniendo y sigue deteniéndolo. Hasta que Dios, como hemos escuchado en su soberanía, esto es algo muy importante, el creer que Dios tiene el control absolutamente de todo, nos hará vivir con plena confianza, sin importar lo que venga. Y digo en el más profundo de su significado, sin importar lo que venga, que Dios está con nosotros. Amén. Pero para quienes no está Dios con ustedes, es porque no sea un problema de Dios ni porque Dios no quiera, sino porque necesitáis, quienes no tenéis a Cristo, abrir vuestros oídos, prestar atención con vuestros corazones y escuchar lo que Dios tiene para con vosotros a través de su palabra. Amén. Me gustaría que pudiéramos exponer una oración sencilla, corta, pero antes de meternos en materia, abrir nuestros corazones y rogar a Dios que nos ayude a entender la palabra. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Dios. Señor, gracias por quienes te conocemos y por quienes no te conocen. Hoy tiene el privilegio cada quien de los que aún no te han recibido como Señor y Salvador de poderlo hacer. Señor, esto es lo más urgente, esto es lo más necesario del ser humano en la tierra. Estar a cuentas contigo, Dios. Y esto es lo que tú quieres para con nosotros en Cristo Jesús a través del Evangelio. Por eso te queremos adorar, engrandecer tu nombre, glorificarte
darte gloria y honra a Dios y dejar que seas tú quien abra nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 4. Se nos ha leído ante el pasaje del 1 al 16, pero es del 1 al 15, donde vamos a estar exponiendo. Y ya expusimos la última clase del 1 al 6. Pero una de las cosas que creo que es bueno es, antes de ponernos a exponer la siguiente porción de las Escrituras, es situarnos un poco en el contexto. Y aquí en el capítulo número 4, del 1 al 6, estuvimos tratando sobre esa trayectoria, la trayectoria de Jesús pasando por Samaria. Hoy vamos a exponer el 7 al 15, lo que tiene que ver con Jesús enseñando a la mujer samaritana. Ahora bien, esto va a abarcar hasta el versículo número 26, solo que vamos a llegar hoy hasta el 15, pero hasta el 26 estaremos tratando esta conversación que Jesús tiene con una mujer samaritana. Pero lo que vimos es que Jesús sale de Judea y se dirige nuevamente ¿hacia dónde? Hacia Galilea. Y una de las cosas que vemos es que de regreso a Galilea Jesús dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús está en Judea, se dirige hacia Galilea, pero en la trayectoria de Judea hasta Galilea se encuentra Samaria. Y siempre es bueno tener un mapa bíblico de la época, porque esto nos ayuda. Lo que es ilustrativo o didáctico suele quedarse con más facilidad en nuestras mentes, pero es como se encuentra en el mapa, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vemos que está haciendo Jesús cuando va de camino a Galilea, pasando por Samaria. La palabra dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, cuando tú ves el mapa y mides un poco o ves la escala, que ya viene todo hecho, de Judea hacia Galilea, el camino más corto en verdad era pasar por Samaria. Esa es la trayectoria geográfica más corta. Sin embargo, Jesús no pasó por Samaria porque fuese el camino o la trayectoria más corta, sino que Jesús tenía en mente a personas, individuos que no conocían a Cristo. Y no solamente va a tratar con una mujer samaritana, sino con un pueblo de samaritanos. Y Dios va a obrar de manera poderosa, portentosa. A veces nos quedamos solamente con lo que ocurrió con esta mujer, pero esta mujer fue la parte más pequeña de las conversiones que se movieron en ese entorno, en el tiempo en el cual Jesús, pasando por Samaria, enseñó su verdad. Así que nosotros vemos a Jesús que de camino al norte, lo que es Galilea, Jesús fue a Samaria, pero directamente dice que para en un lugar o pasa por un lugar que es Sicar, un lugar también pequeño dentro de lo que es Samaria. Y aquí nos encontramos junto a unas palabras que nos está enseñando, donde después de que Jacob estuvo 20 años, habla del pozo de Jacob, 20 años en Harán cuando está huyendo de su hermano Esaú, y dice que Jacob compra la heredad de un pozo en ese lugar y que lo da como heredad a su hijo José. Y esto es lo que la mujer samaritana está aquí exponiendo a Jesús tocante a ese pozo que Jesús, estando cansado en el camino, se sentó en el pozo de Jacob. Ahora ya nos encontramos en lo que hemos visto, quedamos en este pozo que bien estuvimos viendo que estaba prácticamente aproximadamente a 1 kilómetro de Sicar. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Pero nos dice el versículo número 7, y quiero leer el versículo número 6 para entrar un poco más en lo que nos está diciendo. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Versículo número 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora es verdad que culturalmente las mujeres eran las encargadas de ir a por agua. No es como hoy que abrimos un grifo y tenemos el agua al instante. No, había que ir a los pozos más cercanos y poder sacar agua, un cántaro o recipiente, y a la misma, pues, dirigirse cada quien a su casa para poder llevar agua al hogar. Pero eran las mujeres quienes se encargaban de esta tarea, y yo creo que es importante ver también
que cuando las mujeres iban a sacar agua, normalmente iba a la caída del sol entrando en la noche, que es como los judíos cuentan los días, cuando cae el sol, porque era la hora más fresca. Recordemos que en toda esa zona hay muchísimo calor. Entonces las mujeres normalmente solían ir a la frescura del atardecer, de la noche. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué nos habla de una hora, la hora sexta, sobre esta mujer? Y es lo que estaremos viendo, no solamente iniciando hoy, sino lo que estaremos viendo posteriormente de lo que esta mujer estaba viviendo, cómo se encontraba delante de Dios. Ahora, me gustaría poner un ejemplo tocante a este horario de las mujeres cuando iban a sacar agua al atardecer. Dice en Génesis 24, versículo número 11, aquí encontramos un poco a Abraham cuando manda a su mayordomo, a su siervo, a que buscara a esposa para su hijo Isaac. Entonces nos encontramos con este mayordomo que va de camino, ¿verdad?, buscando a su parentela, porque Abraham, recordemos que en este capítulo dice que no se vaya a nadie que no sea de su parentela, para que pudiera buscar una esposa para su hijo y poder seguir ese linaje familiar. Entonces vemos a este mayordomo con camellos, estando ya cansado de caminar, que para en un pozo. Y él está hablando a Dios también para que Dios, de manera también soberana, haga ver o pudiera recibirle una esposa, o sea, una mujer antes de ser esposa, una chica que realmente pudiera ser factible, que se pudiera casar con Isaac, o sea, llevarla hacia la casa de Abraham. Pero el detalle del versículo número 11 dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, dice, a la hora de la tarde, esto es al anochecer, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Por qué decir esto? Porque este es un detalle importante hablando dentro de un contexto cultural. Y creo, escogí un versículo que lo dice bastante claro. La hora en la que salían es al atardecer. Y quienes salían a por ese agua eran doncellas, las más jóvenes también iban a sacar agua. Y esto es algo culturalmente que continuó por siglos. Que es lo que vemos también con la mujer samaritana. Ahora bien, este es un retrato de lo que hemos visto cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo por medio de un criado. Entonces nosotros, sabiendo que esto es algo de lo que la mujer samaritana está haciendo, como se venía haciendo por siglos, es en este escenario, encontrándonos a lo que hemos visto en el pozo de Jacob, que Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Bueno, estas son las primeras palabras que nosotros estamos viendo, que está saliendo aquí de Jesús hacia una mujer que, como bien hemos visto, es samaritana. Pero lo que pregunta la mujer samaritana a Jesús tiene que ver mucho también con algo de la época. Claro, muchas de las veces para poder interpretar correctamente o sacar la interpretación correcta tenemos que acudir muchos momentos al contexto cultural, porque no habría manera de poderlo entender. Pudiéramos errar si nosotros no escudriñamos la cultura de la época, porque eso es lo que le da sentido a todo esto. Eso es lo que nos lleva a la dirección correcta de lo que el Espíritu Santo nos quiere dar por medio de este pasaje, y a veces leemos este pasaje por encima y perdemos una riqueza muy grande que nos enseña tocante a la cultura de la época. Y aquí nos encontramos con esta situación donde también hemos de saber que los hombres no hablaban en público con las mujeres. Y no solamente es que los hombres no hablaban en público con las mujeres, sino que los hombres tampoco se quedaban a solas con las mujeres. Y mucho menos un rabí. ¿Quién era? Jesús. Ahora, esto pudiéramos decir, bueno, ¿cómo que Jesús se queda entonces a sola con una mujer? Bueno, la propia Biblia nos enseña que sus discípulos, estando con Jesús, habían ido a comprar, ¿para qué? Para comer. Así que todo esto está haciendo soberanamente, lo que Dios está orquestando. Pero estando a sola con esta mujer, también estamos viendo cómo Jesús está rompiendo tradiciones estrictas de los judíos más ortodoxos, porque está tratando de llegar al corazón de esta mujer. Recordemos que para Jesús le era necesario pasar por Samaria, y no porque fuera la trayectoria más corta, sino porque estaba viendo personas en ese lugar
que dentro del plan del Padre estaba en esa trayectoria, estaba en ese propósito, en ese itinerario en su viaje de pasar por Samaria, porque en Samaria se convertirían una gran multitud. Así que nosotros, viendo la situación en la que nos encontramos, también estuvimos viendo que Samaria lo que representa es, o de dónde viene Samaria y los samaritanos. Nosotros estuvimos viendo la otra vez que las 12 tribus de los hijos de Jacob fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. por el imperio asirio. Se llevaron las 10 tribus al norte y la capital de esas 10 tribus en el norte era precisamente Samaria. Pero también hay otras 2 tribus como es Judá y Benjamín que fueron conquistados por los babilónicos en el 586 a.C. por un rey llamado Nabucodonosor, que se llevan las 2 tribus del sur y ahí se fundamenta lo que es la capital de esas tribus, tiene que ver con lo que es Judá, Jerusalén. Ahora, en esta posición nosotros vemos que los samaritanos vienen realmente de cuando estas 10 tribus estaban en el norte, en Samaria. Pero ellos se mezclaron con los asirios. Entonces, el tiempo que estuvieron en el cautiverio, muchos asirios o asirias se casaron con judíos o judías y tuvieron ahí lo que es su linaje. Bueno, de ahí viene lo que es los samaritanos, en esa mezcla que hubo. Quiero dar también un versículo, he escogido lo más breve para poder, textualizar esto con claridad. Dice en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17, 2 versículos, el 23 y el 24, y dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Bueno, estos 2 versículos, si quieren leer el contexto, todo el capítulo, pueden entender mucho mejor. Ya nos está reduciendo el pensamiento del cual estamos diciendo de dónde eran derivados los samaritanos. Así que nosotros vemos que los samaritanos, también dijimos, ellos creen en el Pentateuco, creían en el Pentateuco. Los samaritanos creían en los 5, el Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de la ley. Ellos creían en el Pentateuco y aparte ellos no adoraban en Jerusalén, sino que ellos adoraban en un monte llamado Jerifín. Bueno, esto es lo que nosotros vemos que creían los samaritanos. Esto también es importante para ver lo que se va a desarrollar. Por eso en el versículo número 8, después de que nos enseña que sus discípulos salieron a la ciudad a comprar de comer, dice en el 9, que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús sigue con su propósito. Jesús sigue con un enfoque que tiene que ver con esa mujer que, yendo a ese pozo que se encontraba Jesús, pozo de Jacob, en un horario que no era usual para las mujeres, pero Jesús sabía. Aquí podemos ver también la omnisciencia de Dios, del Dios hombre como es Jesús. Jesús sabía lo que iba a acontecer, sabía que esta mujer a tal hora, a la hora sexta, iba a estar en ¿dónde? En el pozo de Jacob. Como Jesús también sabe y ha sabido siempre que en este día y a esta hora tú y yo estamos aquí. Claro, esto pueden ser palabras que simplemente pasan desapercibidas, pero vuelvo a reiterar, Jesús siempre ha sabido que en este día, en este año, a esta fecha, a esta hora, tú ibas a estar en un centro de rehabilitación y escuchando el Evangelio, o tú ibas a venir a visitar a un familiar, o tú te estás congregando aquí. Esto no es algo de lo cual Jesús tuviera oculto o le fuera oculto a Jesús. No, Él sabe. Así que en cierta manera también Jesús está tratando con cada quien de nosotros, porque también le es necesario que tú conozcas el Evangelio. Tú vas a tener que responder.
igualmente que esta mujer hizo y los otros samaritanos. Pero a modo aplicativo es lo que tuviéramos que aplicar. Él también sabe de cada quien de nosotros y la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora Jesús está aquí rompiendo estas barreras culturales, tradicionales, de las que vemos, de estos judíos que imponían cierto tipo de restricciones tocante a los judíos y mucho más con quienes no eran judíos y aún inclusive más con los samaritanos porque no se tratan entre sí. Pero aquí vemos no solamente a un hombre, como hemos dicho, a solas con una mujer hablando en público, si hubiera más gente, no nos lo dice, pero sobre todo un rabín, como era Jesús, está tratando con esta mujer. Ahora, pedir agua a una mujer que ha sido rechazada, abandonada, una paria, pedir agua a Jesús, a una mujer de tales características, una mujer adúltera, una mujer que estaba excluida ante la sociedad, una mujer sin reputación, pedir agua a Jesús a esta mujer ya es algo sorprendente, ya no es algo usual. Pero no es solamente eso, sino pedir agua a una mujer que es rechazada por la sociedad, pero aparte pedir agua, y el detalle, yo estaba leyendo anoche estudiando este pasaje varias veces, y el detalle de que dice que Jesús no tenía ni tan solamente un recipiente para beber el agua. Dice en el versículo número 11, dice que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Así que pensemos por un momento, Jesús está en un pozo, sentado, descansando, viene una mujer a la hora sexta, algo que no era usual, en todo el peso del calor. Esta mujer viene, muy posiblemente por esconderse del populacho, del público, para que no fuese vista por sus pecados, por sus adulterios, por su manera de vivir en contra de Dios. Pero aquí se encuentra esta mujer y es Jesús, siendo un rabino, que le dice a esta mujer a solas, estando en el pozo, dame de beber. Esta mujer se sorprende y lo que está respondiendo aquí es, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene todo esto? Por eso dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Estamos rompiendo las reglas. Y eso es lo que está haciendo Jesús, rompiendo las reglas. Como hoy quiere también romper las tuyas, tu manera de pensar. Hoy quiere hacerlo también. Quiere quitar esa incredulidad, esa resistencia, esa indolencia, insensibilidad a la palabra de Dios. Él quiere romper los esquemas de cada uno de nosotros. Y Jesús es especialista en hacerlo. Nadie puede hacerlo como Él. Ahora bien, hemos visto también que no solamente pide agua, sino que Él no tiene un recipiente para beber ese agua. Así que, por lógica, Jesús tiene que beber agua del cántaro de la mujer samaritana. Esta es la verdad. Y estos son los detalles que a veces marcan la diferencia. Jesús tiene que beber agua de un cántaro que tiene una mujer y esa mujer es samaritana. Por eso cuando leemos, porque judíos y samaritanos dice que no se tratan entre sí. Aquí hay un significado muy importante, que es importante que veamos, valga la redundancia, lo que realmente significa. Tiene un significado peculiar. Cuando dice no se tratan entre sí. Ahora, la palabra que se traduce en el original, que es el griego, para tratar o no se tratan entre sí, quiere decir literalmente usar los mismos utensilios. Eso es lo que significa. O sea, cuando leemos que no se tratan entre sí, ahí la palabra tratar en el griego, puedes buscarlo, lo que significa en el ámbito cultural del contexto del cual estamos hablando, es que no usan los mismos utensilios. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Tiene que ver con que Jesús no tiene cómo beber agua, no tiene ningún utensilio, no tiene ningún recipiente. Imagínate, ¿no?, cómo se encontraría la mujer samaritana frente a Jesús. La opinión de esta mujer con respecto a Jesús está rompiendo todas las normas, reglas. Esto es lo que está haciendo el Dios hombre, el santo de los santos. Ahora, lejos de contaminarse de un cántaro de una paria que había sido rechazada, una mujer samaritana, lejos de contaminarse, Jesús es quien purifica.
Jesús purifica lo que toca. A veces se nos olvida que nada puede contaminar ¿a quién? Al Santo de los Santos. Así que, lejos de contaminar, Jesús purifica. Jesús quiere tocar ese utensilio. Jesús quiere acercarse a esa mujer. Jesús quiere participar en esa intimidad. Jesús quiere tratar con esos pecados ocultos, escondidos, como también quiere hacerlo hoy, en esta mañana contigo. Cosas que solamente tú sabes y nadie más. Que tú piensas y nadie más. Que la persona más cercana a ti, inclusive puede ser tu propia esposa o esposo, hermano, padre o madre, no sabe de lo que tú estás pensando o haciendo. No lo sabes, solamente es algo oculto en tu corazón. Sin embargo, a veces olvidamos que Jesús lo sabe. A veces nos preocupa más la opinión de lo que puedan pensar los hombres, y esto es lo más triste del cristianismo. ¿Sabes? Hay mucha parte del cristianismo que están errando porque le preocupa tanto la opinión de los hombres que están mostrando que no les preocupa para nada la opinión de Dios, y a la misma este es el resultado de estar viviendo sin temor a Dios. Las cosas cambian cuando invertimos el orden. Cuando realmente lo que nos preocupa es el temor de Dios. Porque cuando tememos a Dios, no solamente estamos con la persona correcta, en el tiempo correcto, sino que estamos haciendo lo correcto. Y esto es agradar no solamente a Dios, sino también a los hombres. Ese es el orden bíblico. Así que es de una inmadurez extrema cuando el hombre piensa solamente en los hombres. Mira, piensa por un momento, ¿quiénes somos nosotros? Todos estamos al mismo nivel, somos hombres. La distinción de ser un hijo de Dios por la gracia de Dios no deja de ser también un hombre. Aquí el asunto siempre decimos que es Cristo. Es a Él a quien debemos de temer. Por eso cuando una persona tiene temor de Dios, le preocupa la opinión de Dios, él vivirá en ese secreto con Dios, no solamente a solas con Él, sino que lo que haga lo hará bajo la dirección de ese secreto. Él siente la experiencia de hacer cosas a solas con Dios y le es suficiente, no tiene que buscar el reconocimiento de nada ni de nadie. No le preocupa la opinión de aquel quien es igual que él. Pero cuando esto no es así, cuánta inmadurez se muestra. Cuánto perdemos de glorificar a Dios. Ahí no hay recompensas en el tribunal de Cristo. Esas son cosas que no producen recompensas, porque estamos haciéndolo simplemente a los ojos de los hombres. Dijimos que lejos de contaminar, Jesús santifica, Jesús purifica. Y no tenemos el tiempo para leer, pero los que estáis apuntando en Mateo capítulo 8, versículo número 2 y número 3, podemos ver que Jesús toca a leprosos. Jesús se acerca a un hombre o a hombres leprosos, tenemos otros pasajes, y los toca. Lo que nadie haría, lo que estaba prohibido. Él rompe nuevamente las reglas. Pero cuando toca a ese leproso, nuevamente vemos que lejos de que Jesús se contaminara de la lepra, Jesús purifica esa lepra. Jesús purifica. Y no solamente con la lepra. Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15, vemos que Jesús toca también inclusive a un cadáver, algo que era impuro. Jesús toca a un muerto. Y Jesús resucita a ese muerto. ¿Sabes cuán importante es que Jesús toque nuestros corazones? ¿Sabes cuán importante es? Deja de usar tus propios utensilios. Deja que Cristo use ese mismo utensilio para que tú seas sanado. Y lo que más puede tocar Jesús con respecto a ese utensilio en común es su palabra. Deja que la palabra te toque, quebrante tu corazón. Deja de resistirte a Cristo. Deja de seguir escuchando el Evangelio y que el Evangelio simplemente sea algo indiferente para ti. Deja que Jesús te liberte para que seas un siervo de la justicia, una sierva de la justicia. Deja que Él te quebrante. Déjate tocar por Él. No te resistas. Deja que Él haga, que Él obre. Es lo mejor que pueda acontecer en nuestras vidas. Entonces vemos estas actitudes en el ministerio de Jesús, rompiendo reglas, pero santificando aquello que es impuro. Pero todo esto Jesús le respondió a la mujer samaritana en el versículo número 10. Si conocieras el don de Dios. Ahora entramos aquí en el evangelismo. Entramos aquí en el mensaje de Jesús hacia la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora, de manera paradójica,
en esta conversación, Jesús era quien tenía sed, ¿sí o no? Y la mujer era la que poseía el agua. Ahora encontramos esta paradoja que es Jesús quien realmente tiene el agua y la mujer es la que ha de tener sed. ¿Cómo van cambiando las cosas? Y esto es lo que uno ve en este texto. Estaba leyendo y qué cosa curiosa. Cuando Jesús está teniendo una sed física, está pidiendo agua a una mujer que poseía ese agua en su cántaro y no tiene con qué sacar el agua. Ahora Jesús revierte y empieza a tratar con lo que realmente es relevante, es importante. Ahora Jesús es quien tiene el agua viva. Pero el problema es que la mujer ha de tener sed. Por eso dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría ese agua. Él es el que posee ese agua de vida. Ahora estas palabras para cada quien de nosotros también son, y específicamente para quienes no conocen todavía a Cristo. Si tú conocieras el don de Dios y lo que Él mismo te está diciendo hoy a ti por medio del Evangelio, tú pedirías a Cristo que entre en tu corazón, que te perdone de tus pecados. Y esta es la seguridad, esta es una promesa, y Él te dará ese agua viva. No es agua, es un agua de vida, es un agua viva, es un agua espiritual. Ahora está Jesús hablando con esta mujer, tratando de que ella, en respuesta al agua viva que Jesús posee, porque Él es el mismo agua viva, bebe de mí, está diciendo Jesús. Bebe de mí. Está tan cercano a ella, ya no es un utensilio para beber agua físicamente. Ahora está aún más cerca todavía y está invitándola a que vaya ella hacia Él. Ella es la que debe de acudir a Cristo. Pero Cristo está tan cerca que ella misma puede tocarle, como dice la Escritura. Jesús está al lado de ella, junto a ella, en el mismo pozo. A una mujer que nadie se atrevería no tan solamente a hablar, sino de tocar. Y ahí vino Jesús. Y ahí estaba Jesús en la hora perfecta, a la hora sexta. Imagínate, ¿no? Si tuviéramos que ver, y es bonito ver todo el recorrido geográfico que tenía este viaje de Jesús, llegó en el tiempo justo. Es como Cristo viene a nuestra vida. Ahora es un recorrido de días en el cual pudiéramos parar si estuviéramos metidos en ese recorrido, beber o comer, descansar. Sin embargo, cuando hubiese habido tantas y tantas paradas, distracciones, hablar entre ellos, los discípulos también. Sin embargo, nada de esto está impidiendo que el tiempo se cumpla. A la hora sexta en punto, está Jesús en Samaria, está Jesús en el pozo de Jacob, está Jesús tratando con esta mujer, está Jesús pidiendo agua a esta mujer, y está Jesús invitando ahora a esta mujer que tuviera sed para que bebiera del mismo, para que se acercara a Él, para que bebiera de Él. Esto es para nosotros. Esto es para ti, esto es para mí. Ahora vemos aquí a la mujer estando aún confundida, ¿no está entendiendo? Le dice en el versículo número 11, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús no tiene que coger ningún recipiente para sacar agua de sí mismo, porque Él es el agua viva. Y sin lugar a dudas, esta mujer no está entendiendo, está confundida. No entendía que era Jesús quien estaba hablando de realidades espirituales. Jesús la está llevando a un punto no de tener sed física, ya tiene su cántaro, bebería agua, sino Jesús está tratando de crear una sed espiritual, que es la que Jesús quiere saciar. Son verdades espirituales la que le está presentando aquí Jesús a esta mujer samaritana, el agua viva que Jesús está aquí ofreciendo a la mujer samaritana, como la que está ofreciéndote a ti en esta mañana, tiene que ver con la salvación. Eso es el agua viva. Esa es el agua viva, la salvación, la persona de Cristo. Y es la salvación en toda su plenitud. Es el perdón de pecados. Es una conciencia limpia. Es una ausencia de temores, una ausencia de miedos, de habladurías, de lo que puedan decir otros. Eso es lo que acontece cuando llega la salvación a tu vida. Tiene que ver con gozo, con alegría. Tiene que ver con paz.
Y dime si esto no es algo que realmente pesa mucho más de lo que hay en nuestros corazones sin Cristo. Él da lo que nadie puede dar. Por eso Él solamente es el agua viva. Él está hablando de esta salvación plena en su persona. Ahora, en el Antiguo Testamento se usa esta metáfora y también creo que es bueno para que podamos entender mucho mejor sobre lo del agua viva. En el Nuevo Testamento lo tenemos claro, pero en el Antiguo Testamento se usa esta metáfora para describir esta limpieza espiritual, este agua que limpia, que purifica, que da nueva vida, que es una salvación del obrar del Espíritu Santo en las personas. Y dice en Jeremías capítulo número 2, versículo número 13, cuando los israelitas están desobedeciendo al mensaje de Dios y el profeta Jeremías está tratando con ellos, dice, dejaron al Señor fuente de agua viva. Dejaron al Señor y el Señor es fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El recipiente de la mujer no era un cántaro. El recipiente de la mujer trata de un corazón, donde Jesús quiere llevar la salvación al corazón. Al corazón. Ahí es donde quiere Cristo que retengas la palabra. Que retengas la palabra. Más tarde el profeta Jeremías, ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo número 13, dice que todos los que dejan al Señor serán avergonzados y los que se apartan de Él serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua, aguas vivas. Manantial de aguas vivas. Así que estos pasajes hacen hincapié que Dios es la única fuente de salvación. Y solamente Dios. Dice el salmista 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 36, versículo número 9, en Él está el manantial de la vida. Es solamente en Él. Así que esto es algo que no debemos nunca de confundir. Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Este es el agua que está aquí ofreciendo Jesús a esta mujer. Y podemos apreciar cómo Jesús está brindando a través de esta oferta, en el sentido de esta invitación, está brindando la salvación a esta mujer. Toma de este agua, toma de mí, y serás salva. Aquí hay un eco de misericordia en esta conversación, hay un eco de misericordia de Dios para ser salva a esta mujer. Y de la misma manera también, a cada uno de nosotros, los pecadores, ha hecho y quiere hacer hoy también en tu vida la misma obra de salvación. Oferta este perdón de tus pecados. Esto está al alcance. ¿Sabes? No hay ninguna excusa para que hoy, cuando se acabe la reunión, tú salgas por esa puerta sin ser un hombre salvo. No hay ninguna excusa. Si tú sales de esa puerta sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tú seguirás siendo el único responsable de haber rechazado una vez más a Cristo. Porque hoy nuevamente te ha dicho, porque estoy seguro que no es la primera vez, bebe de mi agua, bebe de mí. Si tú conocieras hoy igualmente el don de Dios y supiese quién es el que te está a ti ofertando este agua, tú la beberías, la recibirías. Así que si sales por esa puerta sin ser salvo, tú eres el único responsable y solamente tú. Dice en Isaías 1, capítulo 16 al 18, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Venid ahora y estemos a cuenta. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé si tú has experimentado la culpa de pecado. Yo la experimenté antes de acudir a Cristo y la he experimentado estando en Cristo. Pero lo que nos está enseñando aquí la palabra es que aun cuán negro sea tu pecado, aun cuán grave haya sido tu pecado, el Dios que te está diciendo ven a mí y bebe, es más grande que tu pecado. Por eso contrasta los colores. No importa el color tan oscuro que sea, que Él lava, que Él limpia, Él perdona, Él sana.
Y el pecado es un peso tremendo en la vida del ser humano. Tú ves personas cuando pecan o están en pecado sin Cristo, y en el momento en que está viviendo ese trance o esa conciencia del pecado, son hombres y mujeres con rostros caídos, semblantes caídos. Algunos no dejan de tomar medicamentos ansiolíticos. Y no es por enfermedad, sino simplemente por la culpabilidad, por la carga de sus pecados en sus corazones, porque no sienten paz, alivio. Su cuerpo se está deshaciendo. Es un síntoma espiritual donde abarca también una enfermedad física. Por eso antes se oraba, ¿no? Qué distinto es cuando el hombre tiene el ánimo de Dios. Qué distinto es, porque ese hombre puede soportar la enfermedad, porque ni aun la enfermedad entristece a ese hombre. No lo desola, no le roba el gozo. Es algo grandioso saber que si Cristo está contigo, la pregunta retórica que nos hace, ¿quién estará en contra de ti? Pero piensa por un momento, ¿y si Cristo no está contigo? Todo el mundo estará en contra de ti. Y piensa otra, ¿y si Cristo es el que está en contra de ti? ¿Y si Cristo es el que está en contra de ti? Bueno, ese Cristo que estamos predicando hoy, del cual dice, ven a mí y bebe, es el mismo Cristo que se opone a ti cuando tú le rechazas. Es el mismo, nosotros. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama. El Evangelio tiene estas dos caras, estos dos filos. El Evangelio que salva es un Evangelio que mata. El Evangelio salva y el Evangelio mata. El Evangelio salva y el Evangelio condena. Es el mismo Evangelio. Salva cuando se acepta, mata cuando se rechaza. Ese es el Evangelio que condena al hombre. Cuando el hombre rechaza la única salvación que es ofertada por medio del Evangelio, de esta buena noticia. Así que estas son grandes promesas para pecadores arrepentidos, ¿verdad? La obra grandiosa de Cristo. Dice el versículo número 12, seguimos, capítulo número 4. Nuevamente una pregunta de la mujer hacia Jesús. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Qué seguimos viendo una mujer escéptica que no está entendiendo, no está comprendiendo nada de lo que está aconteciendo? Porque aún Jacob, el patriarca, tuvo que trabajar, tuvo que tener un arduo trabajo para hacer un pozo y sacar agua. Y Jesús no solamente es más grande que Jacob, Jesús no ha tenido que hacer nada en el sentido para ofertar salvación, porque Él es Dios, ha tenido que ofrecerse a sí mismo por completo al Padre, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que lejos de ver a un Jesús que se indigna por esa falta de cordura, seguimos viendo a un Jesús que tiene mucha paciencia con esta mujer, porque Él quiere que ella beba del agua que está brindándole Jesús, de un pozo que no es un pozo común, no es un pozo físico, tiene que ver con un pozo, con su persona, espiritualmente es un agua viva, es el agua espiritual, la única quien puede saciar esa sed en tu corazón cuando reconoces que estás apartado de su gloria como consecuencia del pecado. Dice los versículos 13-14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es difícil de entender. ¿Qué es lo que no entendía aquí la mujer? Simplemente está diciendo, bueno, aquí hay un pozo y agua, tú bebes agua hoy, pero al rato volverás a tener sed. Sin embargo, está hablando del agua de vida. Es un agua que sacia, es un agua que vivifica, es un agua que cuando se toma y Cristo es el origen de ese agua, es el mismo agua de salvación, es un agua que es suficiente. Jesús no está entrando por parte, como algunos tratan de enseñar, una parte del Evangelio, otra parte de Dios, vamos recibiendo por parte. No. Cuando Cristo viene a nuestra vida recibimos el paquete completo.
Dios es indivisible. El seno de su deidad no se puede dividir. Es así de sencillo. Cuando Cristo viene a tu vida, tienes morando al Dios Trino en ti. Y esto es lo que está tratando también este texto. Y aun cuando a Jacob se le reconocían un lugar de no tanto los judíos como los samaritanos, porque ambos reconocían, con todo Jesús dijo lo siguiente: cualquiera que bebiere del agua de su pozo, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Por más reconocido que fuese Jacob en el ámbito de los judíos y en el ámbito de los samaritanos, volverá a tener sed. Es un agua física. Es un pozo que no salva a nadie. Es por un momento que esa agua es saciada nada más. Jesús se está tratando de otro agua. No es un agua física como hemos dicho, sino es un agua espiritual. Este es el asunto, es un agua espiritual. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo número 3, habla de las bienaventuranzas y habla de esa primera bienaventuranza. Las personas que reconocen, los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su pobreza espiritual. Esos son los bienaventurados. Los que reconocen que no tienen nada en sí mismo para salvarse. Están secos espiritualmente. Son bienaventurados cuando acude a la fuente de agua viva. Son saciados. Entonces Jesús aquí está hablando de este agua espiritual. Y de manera más explícita, un poco más adelante, en el capítulo 7, versículo 38 del Evangelio de Juan, dice: el que cree en mí, vamos a desarrollar un poco más este agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nota este agua cómo se recibe. El que cree en ¿quién? En Él. Antes ha dicho, bebe de este agua, bebe de mí. ¿Qué es beber? El que cree en mí. Eso es lo que significa beber de Cristo. Correrán ríos de agua viva. Esta es la otra forma de decir lo que había hecho como una invitación previamente en el versículo 37, en el mismo capítulo. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien es condenado, venga a mí, yo le salvo. Él es el único quien puede perdonar pecados, en el sentido para que sea salvo. Venga a mí y beba. Dice en Juan también, donde estamos, pero en el capítulo número 6, en el versículo número 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, el que bebe de mí, nunca tendrá sed. Así que Él es el pan de vida, y Él es el agua que salta para vida eterna. Hay que comer y beber de Cristo, hay que acudir a Él, hay que acudir a Cristo. El salmista también en el 42, 1000 años antes de Cristo también, está hablando de esta sed, antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Está hablando de esta sed, dice en el capítulo 42, versículo número 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tiene tu alma sed de Dios? ¿De ese Dios vivo, único y verdadero? ¿Tienen nuestras almas sed de Dios? Mi alma, decía el salmista, tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, y ese es único. Sin embargo, aquí sigue habiendo una mujer que, a pesar de que Jesús le está hablando grandes verdades eternas, lo personal en ese momento, en ese pozo, ella sigue insistiendo en vivir lo mejor que pueda el día a día. Mira cómo es el versículo número 15, este es el último versículo. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Algunos tratan de exponer este versículo como un versículo ya de salvación para esta mujer. No es un versículo de salvación todavía. Esto trataremos en el siguiente estudio. Nota cómo dice nuevamente. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua. Qué bueno. Dame ese agua. ¿Pero para qué? ¿Para que no tenga sed? Bueno, hasta ahí también. Pero mira lo que estaba en su mente. Ni venga aquí a sacarla. Todavía tiene el enfoque del agua física. Si tengo que beber agua para no venir más aquí, pues ¿qué agua es la que tengo que tomar? Dice la mujer.
para no cargar más con el agua, no hacer más el mismo trayecto día a día, ese recorrido, pasar esa calor. Y algunos creen que de esta manera también pueden acudir a Cristo para dejar de sufrir, de tener incomodidades. No se acude a Cristo en este sentido. No se acude a Cristo en este sentido. Hay un sentido más profundo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo número 19, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y así podrá salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de alivio o tiempos de paz. ¿Cuándo? Cuando hay arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento precede a la conversión porque la conversión es posterior al arrepentimiento. Es esa conducta de que nos hemos arrepentido. Pero de eso es lo que está tratando Jesús aquí con esta mujer. Y vemos una respuesta similar a la de una multitud en Galilea. Y es curioso ver también, pero es lo que yo veo aquí en este pensamiento de esa mujer. En cuanto a cómo respondieron ellos a la enseñanza de Jesús sobre el pan del cielo. Señor, danos siempre ese pan, dijeron. Danos ese pan, Señor, siempre. Pero anteriormente Jesús les había dicho, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El mismo pensamiento. ¿De qué manera puedo sacar provecho físico para mí? ¿Es esto lo que me está ofertando Jesús? La mujer es lo que está entendiendo. ¿Cuál es el agua que tengo? Yo tomo de ese agua con tal de que no venga más a sacar este agua aquí de este pozo. No. Así que si ese agua traía algo más, esta mujer estaba dispuesta a hacer lo que fuese para recibirla. La mujer samaritana hasta aquí no estaba teniendo muy en claro ese poder transformador de Cristo. Y este es el escenario en el cual lo vamos a dejar para posteriormente poder ver en el siguiente estudio, la siguiente exposición, el siguiente pasaje, algo ya más limpio, más claro en esta mujer. Pero hasta aquí, esta mujer no está entendiendo, no tiene muy claro lo que es el agua viva, de quién ha de beber y para qué ha de beber. Y aun cuando parece que ella estaba dispuesta a recibir esa vida eterna, porque nos lo dice el mismo versículo, no acababa de entender dos grandes verdades que ella no estaba entendiendo. Una, de cuán era su pecaminosidad, entender cuál era su pecado delante de Dios. Y la otra era que tampoco estaba entendiendo quién era el Salvador que perdonaría a esa mujer pecadora. Ella no está entendiendo su condición y tampoco está entendiendo su provisión, quién es Cristo. Y estos son dos asuntos que Jesús va a tratar posteriormente, precisamente esos dos asuntos. Hacerle entender cuál era su pecado y hacerle ver quién es el único quien puede perdonar ese pecado. Era aquel quien estaba junto a ella. Pero antes de acabar, me gustaría leer las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55. Y con esto lo dejamos. Estas palabras son también para ti. Estas son las palabras que el mismo Dios nos está hablando a nosotros. Dice en el versículo número 1 al 3, a todos los sedientos. Esto no es para quien no tiene sed espiritual. Sin embargo, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es lo que Dios también te dice por medio de su palabra. Así que si este mensaje, la palabra de Dios, ha creado sed en tu corazón,
esta sed espiritual, esta verdad de lo que tú eres sin Cristo y lo que puedes ser con Cristo, solamente se resuelve acudiendo a Cristo. Venid a mí, a todos los sedientos, venid a las aguas. Eso es acudir a Cristo, creer lo que Cristo ha dicho. Es tiempo de buscar a Dios entre tanto pueda ser hallado. Buscarlo en el sentido de responder a lo que Él te está enseñando, que acudas a Cristo. Pero hay que dejar nuestra vida pecaminosa. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero para eso deja el impío su camino y vuélvase a Dios, se vuelve a Dios. Que Dios tenga misericordia de tu vida es una verdad que yo puedo ser testigo que la está teniendo hoy. Misericordia, pura misericordia de cada quien de nosotros. Pero recuerda, si tú sales de esa puerta, la puerta de este local, tú pasas esa puerta, sin haber acudido a la agua viva y tomar de ese agua, es tu propia responsabilidad. Dios nuevamente ha tratado de salvarte y tú eres el único quien puede oponerse a que realmente seas salvo. Así que demos gracias a Dios como hemos empezado esta reunión, seamos honestos, sinceros en este rato de oración que tenemos. Pensemos en qué condición nos encontramos, cómo es que Dios está o no está en nuestras vidas. No deje pasar más el tiempo. No busque solamente a Cristo por los panes y los peces, por los beneficios. Personas que viven como cristianos buscando beneficios continuamente de Dios. Y cuando Dios no da beneficios de acuerdo a su carne, entonces no quieren saber nada de Dios. Se quejan contra Dios. No, busquemos a Cristo porque nuestra alma está sedienta. Y Él es el único quien puede saciar nuestra sed. Amén. Que Dios os bendiga.